Hola jóvenes, vamos a ver el día de hoy otros ejercicios que implica utilizar las funciones trigonométricas. Recordemos que primero tengo que identificar los elementos de un triángulo rectángulo, porque posiblemente si yo no los identifico bien, entonces mi problema, pues obviamente lo voy a tener equivocado. Entonces siempre, pues se va a tratar de un triángulo rectángulo. Posterior a eso, yo tengo que identificar el ángulo. A veces me lo van a dar, a veces no, pero yo basándome en ese ángulo, yo voy a identificar el cateto adyacente y el cateto opuesto. Recuerden, aquí está mi ángulo. Y si se fijan, aquí se forma este ángulo. Entonces, en base a este ángulo, el lado que también tiene en común el ángulo recto, este va a ser el cateto adyacente. El lado que está enfrente de ese ángulo recto se va a llamar hipotenusa. Entonces, estos dos fueron en base al ángulo que me están dando o que me están pidiendo. Y el que sobra o el que está enfrente, si me fijo, aquí está mi ángulo y si yo me fijo, esto es enfrente. Entonces, el que está enfrente viene siendo el cateto opuesto. Ya cuando yo identifique estos tres, entonces para solucionar los problemas tiene que ser más fáciles. Y ya en base a eso, bueno, pues entonces me voy a ver qué función voy a ocupar. A estas son mis funciones, dijimos las primordiales son estas tres, seno, coseno y tangente. Seno, cateto opuesto entre hipotenusa, coseno, cateto adyacente entre hipotenusa y tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, si me fijo en cada una de estas funciones hay tres cosas, el ángulo, el cateto opuesto y la hipotenusa, el ángulo, el cateto adyacente y la hipotenusa, el ángulo, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, para yo poder decidir cuál de estas tres son las que yo voy a ocupar, yo tengo que ver que tenga dos de ellas. O el ángulo y el cateto opuesto y me pidan hipotenusa, o el cateto opuesto y la hipotenusa y quiera el ángulo, o el ángulo, hipotenusa y quiera el cateto opuesto. Si yo quiero utilizar esta, pero lo que me piden es cateto adyacente, no se puede, porque aquí tengo ángulo, cateto opuesto e hipotenusa. Entonces, si yo quiero trabajar con cateto adyacente, entonces no es esta. Tendría que ser con esta o con esta, pero tengo que ver dependiendo qué es lo que me dan aparte en el problema. Entonces, recordemos que en mi calculadora, pues las funciones que voy a ocupar son seno, coseno, tangente, la teclita de segunda, de Schiff o de inversa, y también estas, y la de grados. Porque no siempre los grados van a ser cerrados, a veces me van a salir con minutos o con segundos. Entonces, este fue un problema que encargué de tarea. Y lo que me están pidiendo, bueno, hay que leer primero. Observa atentamente la figura y los datos que se te proporcionan. ¿Qué altura en metros tiene el árbol? Entonces aquí está el árbol y si me fijo aquí está mi triángulo rectángulo. Entonces yo tengo que ver qué es lo que me dan y qué es lo que me piden. Primero, aquí está el triángulo rectángulo, el árbol viene siendo algo, o a lo mejor cateto o a lo mejor hipotenusa, pero vamos a identificar. Si me están dando el ángulo, que es 30 grados, entonces si se fijan, aquí está mi ángulo de 30 grados. Entonces este lado vendría siendo mi cateto adyacente, este lado, porque es el que está pegadito al ángulo. Si yo ya identifiqué que aquí está mi ángulo recto, entonces, si este es el ángulo, entonces este vendría siendo el cateto opuesto, porque es el que está enfrente. Entonces el árbol es el cateto opuesto. Y me preguntan qué altura en metros tiene el árbol, entonces me están pidiendo el cateto opuesto. Me dan el cateto adyacente, me piden el cateto opuesto. Este de acá viene siendo hipotenusa, pero no me la están pidiendo. Únicamente me están pidiendo la altura del árbol. Entonces, ignorando la hipotenusa, y hay cateto adyacente y quiero cateto opuesto, estas dos forman parte de una función y la función es tangente. ¿Por qué? Porque utiliza las dos. Pero tengo que escribir yo mi función correctamente. Cateto opuesto entre cateto adyacente. No las tengo que
voltear ni nada porque si no sería otra función. Y habíamos dicho que únicamente voy a utilizar seno, coseno y tangente. Entonces ahora sí, tangente de un ángulo. El ángulo que me dan es el de 30 grados, entonces lo voy a escribir tal cual, así. Arriba dice que es cateto opuesto. Y el cateto opuesto dijimos que es el árbol, entonces no lo tengo, entonces es la X, o le puedo poner cateto opuesto, o la letra que sea, pero no la conozco, porque eso es lo que voy a investigar. Entre, dice entre cateto adyacente. Identificamos que cateto adyacente eran los 10 metros, entonces los pongo aquí abajo. Ya que yo tenga esto, entonces veo dónde está mi incógnita. Si mi incógnita está arriba, este que está abajo va a ir a multiplicar. Si mi incógnita estuviera abajo, entonces se van a intercambiar, pero mi incógnita está abajo, entonces el X va a ser igual a multiplicar los 10 metros por el tangente de 30 grados. Hago mi operación y entonces la X es 5.77. Cuando yo llegue a este punto, yo tengo que ver si es proporcional y si se fijan, pues sí, aquí son 5.77 y esto está más largo. ¿Sí? Entonces sí es proporcional que este mida 5.77 porque este de acá mide 10. El siguiente problema que encargué también de tarea me dice, vamos a leer primero, calcula el largo de la escalera y me dice que la escalera la está identificando con C, que se recarga en la pared del vecino. Entonces aquí está la pared del vecino y yo quiero trepar por la escalera. Aquí está mi escalera. Aquí me están dando los datos. Aquí se forma mi ángulo recto. Entonces tengo que identificar que A vendría siendo, porque es el espacio de la pared al pie de la escalera, vendría siendo el cateto adyacente, porque aquí está el ángulo. Este es el ángulo de 60 grados. ¿Qué más? Me dan la altura de la pared. La altura de la pared vendría siendo el cateto opuesto porque es el que está enfrente del ángulo. Entonces, si aquí es mi ángulo recto, este que está enfrente vendría siendo la hipotenusa. Ahora, ya identifiqué. ¿Qué es lo que me piden? Me piden que encuentre C, entonces no me están pidiendo cateto adyacente, me están pidiendo C, que vendría siendo la hipotenusa. Entonces pienso, ¿qué función utiliza cateto opuesto con hipotenusa? Y esa es seno. Entonces, ahora sustituyo seno de un ángulo, ya no pongo seno de un ángulo, entonces pongo seno de 60 grados, es igual al cateto opuesto, entonces el cateto opuesto es la pared, 4.33. Entre la hipotenusa y la hipotenusa me dijeron que la identificara con C y viene siendo la escalera. Entonces lo divido entre C o entre hipotenusa o la letra, inclusive la letra que sea, pero que yo ya la haya identificado bien. Si mi incógnita está abajo, entonces estos dos se van a intercambiar. Por lo tanto, C es igual a 4.33 entre el seno de 60 grados. Hago mi operación y C es 4.99. O sea, la escalera tiene una altura de 4.99 metros. Vamos a ver un ejemplo más. En este me dice calcular la altura de la Torre Eiffel si se dan los siguientes datos. Y aquí está la Torre Eiffel, aquí está una personita que se encuentra viendo hacia arriba de la Torre Eiffel. Aquí están los 75 grados y ya está identificado, pero vamos a verificar qué tal que lo identificaron mal. Entonces, si este es mi ángulo, esta distancia que existe entre el centro de la torre hacia donde yo me encuentro son 87 metros. La vista que tengo hacia arriba, hacia la punta de la Torre Eiffel, es un ángulo de 75 grados. Aquí está mi ángulo recto, entonces esta distancia vendría siendo la hipotenusa porque se encuentra enfrente del ángulo recto. Y si este es mi ángulo, aquí enfrente es el cateto opuesto. Entonces la altura de la Torre Eiffel vendría siendo el cateto opuesto. Entonces nuevamente me fijo, me piden cateto opuesto, pero yo tengo cateto adyacente, entonces la función es tangente.
Sustituyo y sería tangente de 75 grados es igual a cateto opuesto, que no lo conozco, le pongo X o la letra que sea, entre el cateto adyacente, que son los 87 metros. La incógnita está arriba, estos dos se multiplican, entonces quedaría X es igual a 87 metros por la tangente de 75 grados. Hago la operación y resulta ser que la altura de la Torre Eiffel son 324 metros con 68 centímetros. Acá hay otros ejemplos que también podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Aquí está el piso, la distancia del piso al helicóptero y aquí me encuentro yo. ¿Sí? Me está diciendo que la vista que tengo yo de donde me encuentro hacia donde está el helicóptero se forma un ángulo de 52 grados. La altura del piso hacia donde está el helicóptero son 470 metros y aquí me están pidiendo la distancia que hay entre el helicóptero y yo. Entonces, si este es mi ángulo y este es el dato que me dan, entonces este es el cateto adyacente y esta es la hipotenusa. Entonces tendría que utilizar seno porque cateto adyacente con hipotenusa, tendría que utilizar coseno. Cateto adyacente e hipotenusa es coseno. Aquí hay un ejemplo nuevamente de una escalera. Aquí tengo el ángulo recto, la distancia entre la pared y la escalera son 50 centímetros, la altura de la pared del pie del piso hacia la altura de la escalera son 200 metros, no me están dando ningún ángulo, entonces tengo que ver qué es lo que me dan. Me están dando... Aquí, si yo quiero encontrar esta distancia, pudiera utilizar el teorema de Pitágoras, porque son dos distancias y encuentro la tercera. Y posteriormente, pues puedo utilizar los ángulos. Si me baso en este ángulo, vendría siendo este el cateto adyacente y este el cateto opuesto y pudiera utilizar tangente para encontrar este ángulo. Acá hay otros dos ejemplos más. En el primero, bueno, alguien se aventó de este helicóptero en paracaídas. Aquí me encuentro yo, formo un ángulo de 37 grados, aquí hay 2.1 kilómetros y yo quiero saber qué distancia recorrió la persona que se aventó de paracaídas. Entonces, si este es mi ángulo, este es el cateto adyacente, no lo tengo ni me lo están pidiendo, entonces me están pidiendo cateto opuesto y tengo hipotenusa. Cateto opuesto con hipotenusa vendrían siendo seno. Este de aquí, tengo un faro, tengo un barquito que se encuentra de este lado, la altura del faro son 150 metros, se forma un ángulo de 24 grados entre el faro y el barquito y pues habría que ver qué me pide. Si este vendría siendo el cateto adyacente. Si me piden la hipotenusa, tendría que utilizar coseno porque sería cateto adyacente con hipotenusa. Si me pidieran la distancia que hay del faro hacia el barco, este vendría siendo el cateto opuesto, entonces sería cateto adyacente con cateto opuesto, tendría que utilizar tangente. Hasta pronto.